Hemos ido conversando la clase anterior respecto a los principios, al marco legal que regulan las compras que realiza el Estado peruano. Aquí en pantalla vemos el punto de el vocabulario que deben conocer ustedes respecto al contrato, a las definiciones que nos da inclusive el legislador en el artículo 4 de la ley 32069, ¿no? Define el contrato público, que es diferente al contrato comercial, al contrato regulado en el Código Civil, porque una de las partes es el Estado, es la administración pública a través de las más de 3.000 entidades que tenemos a nivel nacional. Por el otro lado va a estar el proveedor, la empresa que le va a vender al Estado bienes, servicios, obra pública. Va a haber fondos públicos, hay fondos públicos. Y esos fondos públicos, adivinen de dónde viene, de los impuestos que pagamos todos los peruanos. Es por eso que en un contrato público, en una contratación pública, todos los ciudadanos tenemos el derecho de exigirle a nuestras autoridades qué están haciendo con los recursos públicos. Ya hemos señalado que los recursos que tenemos para este 2025 superan las más de 251.000 millones de soles. La subcontratación también está regulada. Esto no es una novedad, pero también el contratista solicitando autorización a la entidad puede subcontratar con un tercero. Obviamente, bajo el marco que regula el reglamento de la ley de contrataciones. También se da la compra corporativa, que ya la conocíamos en la ley 30.22.5, que es una modalidad de la contratación que agrupa la demanda de más de una entidad para contratar en forma conjunta de bienes, servicios en general de naturaleza similar. Por ejemplo, útiles de escritorio. Podemos aplicar una compra corporativa, ¿ok? También esta nueva ley nos trae sobre las compras centralizadas, que también es una modalidad de la contratación pública en esta ley 32069, por lo cual una o más entidades, atendiendo y considerando la importancia estratégica, la complejidad, encargan a una entidad, que en este caso va a ser Perú Compras, ¿ok? Para que Perú Compras, lleve adelante el proceso de contratación, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra definición nos trae este artículo 4? La compra centralizada de emergencia, ¿correcto? Destinada tanto a la prevención como a la atención de emergencias, sobre todo en zonas donde se dificulta la obtención de proveedores. Dios no quiera, Dios tocamos madera todos, pero ya hay una alerta de un terremoto en el Perú de grado 8.8. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos haciendo ya contrataciones de emergencia? ¿O vamos a esperar a que suceda y luego recién voy a lanzar mis contrataciones no competitivas? Tendrías que ya ir planificando ante un eventual terremoto qué medidas vamos a adoptar a nivel de entidades, ¿ok? La comparación de los precios, también este procedimiento de selección competitivo que se van a dar dentro de los procesos de selección competitivo. Recordemos que en la nueva ley hay compras, contrataciones competitivas y no competitivas. Dentro de las competitivas también se regula la comparación de precios, ¿ok? Para las contrataciones de bienes, servicios, en los que el único factor de evaluación sea la económica, sea el precio, ¿ok? La subasta inversa electrónica, que no es una novedad, ya estaba también con el acuerdo marco en la ley 30.22.5, los catálogos electrónicos también están regulados.
¿ok? Hay algunos conceptos que ya los conocemos, pero el legislador ha querido hacer algunas precisiones. La multa, recordemos que a nivel de régimen sancionador existe la multa, hay infracciones para los proveedores que incumplan la ley de contrataciones como multa, ¿ok? Como inhabilitaciones temporales o inhabilitaciones definitivas, ¿ok? Las definitivas se van a dar por reincidencia. Cuando te sancionan, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador más de 3 veces, ya el Tribunal de Contrataciones te va a inhabilitar de manera definitiva. ¿Ok? Eh, Hay la figura también de la amonestación escrita, que es la sanción no pecuniaria que se aplica por la comisión de infracciones que no revistan mayor gravedad. ¿Ok? Que no revistan mayor gravedad. Eh, el registro temporal, la sanción no pecuniaria, que consiste en el retiro por un tiempo determinado de un registro de instituciones arbitrales. Recordemos que la nueva ley de contrataciones del Estado, la 32069, ha regulado y ha previsto que también va a haber infracciones para los centros de arbitraje. Por primera vez, ojo con esto, por primera vez en los más de 25 años de aplicación, la ley de contrataciones está teniendo un régimen sancionador para centros de arbitraje, para centros que administran junta de resolución de disputas. ¿Ok? Esto es una novedad en la ley, en el régimen sancionador. ¿Y a qué se debe esto? Se preguntarán. Esto se debe específicamente a que hay más de 250 centros de arbitraje en todo el Perú. Es como si yo les dijera, hay más de 250 bancos. Ustedes dirían, pero ¿qué confianza hay en que yo voy a ahorrar en tal banco? Si hay más de 250 bancos, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Eso está pasando a nivel de arbitraje, que es un mecanismo eficiente, célere, independiente, imparcial, donde el Estado desde hace más de 25 años ha apostado por resolver sus controversias. Pero hoy la nueva ley ha creado un régimen sancionador para únicamente centros de arbitraje, para árbitros, y lo está regulando a través del regajo, ¿ok? El regajo. Bueno, la exclusión, hay una definición del artículo 4 de la ley 32069, que es la sanción no pecuniaria que consiste en el retiro definitivo del registro de instituciones de centros de arbitraje y también para resolución de disputas que administra el OS. Es decir, si vas a hacer un centro de arbitraje de dudosa reputación y te van a sancionar, pueden excluirte. Ojo. Así que hay varios centros de arbitraje que ya se están poniendo y cumpliendo todo lo que dice la nueva ley para no tener estas infracciones, ¿ok? Recordemos que el OS, el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes, está adscrito al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el que le va a soltar presupuesto no es el MEF, ¿correcto? Así que el MEF tiene un rol importante como un actor no solamente en la planificación, sino también en las funciones que tiene que realizar la asistencia técnica, la orientación, la supervisión de la normativa de la contratación pública que está encargada al OS, ¿correcto? Eso es por un lado respecto al tema de las definiciones que hay en la contratación pública. Ahí vemos en pantalla las funciones del OS: brindar asistencia técnica, supervisar de manera aleatoria los procesos de contratación, orientar a los usuarios sobre el uso de la ley, del PLADICOP, etc. Son funciones y roles similares a los que ya tenía el OCE, hoy conocido como el OS. ¿Ok?
Si hay preguntas, igual no duden en realizarlas por el chat si gustan o levantando la mano. Ahí está en pantalla vemos cómo está distribuido el órgano del OS, el Consejo Directivo, la Presidencia, el Tribunal de Contratación Pública. El Tribunal de Contratación Pública antes se llamaba Tribunal de Contratación del Estado, ¿ok? Antes se llamaba Tribunal de Contratación del Estado. Ahora se va a llamar con la nueva ley Tribunal de Contrataciones Públicas. Y obviamente va a tener competencia para sancionar a los proveedores, también va a tener competencia para sancionar a centros de arbitraje, también va a tener competencia para sancionar a centros de que administran junta de resolución de disputas. Y también es competente para ver controversias mayores a las 50 UITs en casos de procedimientos de recurso de apelación. ¿Correcto? Eh, ¿Cuál es el espíritu de la nueva ley? Fomentar pues la competencia, el valor por el dinero, que se cumpla la finalidad pública. Hay enfoques, ojo con esto, hay enfoques que ya ha dado la normativa en contratación pública. La nueva ley nos da los siguientes enfoques. Enfoque de integridad. Enfoque de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los actores en las tres fases de la contratación pública, estamos hablando de actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual, tiene un enfoque de integridad. Todos los actores que participen en una contratación de bienes, de servicios, de obra pública, de consultoría, tienen que actuar con honestidad, tienen que actuar con veracidad. Ese es un enfoque. Tenemos el enfoque también de la gestión por resultados. Lo que se va a evaluar es cómo la administración pública ejecuta su presupuesto asignado por el MEF. Hay entidades que no ejecutan su presupuesto. Así que eso se va a ver con la gestión por resultados. ¿Correcto? Hay un enfoque de gobernabilidad también. El tema de la supervisión del control concurrente, de la transparencia que se va a fomentar en la contratación pública. Ojo con el tema de que va a haber una ficha única del proveedor implementada en el Registro Nacional de el RNP, del OS, con la plataforma digital del Pladicop. Así que todos los que actualmente están en el RNP han pasado como proveedores al Registro Nacional de Proveedor, pero hay que actualizar algunos datos. Así que si eres proveedor, estás contratando con el Estado, tienes que actualizar tu ficha única de proveedor. No puedes contratar con el Estado siendo empresario si no estás en la RNP del OS. Así que atentos con eso. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Espérense. Conceptos básicos, conceptos. Ya que conocemos estos puntos, ahora tenemos que conocer y hablar justamente tenemos que conocer sobre, ahora espérenme a ver, aquí está, la primera fase, ¿ok? Vamos a conversar ya la clase de hoy, esta unidad 2, ya va a abordar lo que es la primera fase de la contratación pública. Repito, y para los que no conocen contratación pública, ¿cómo contrata el Estado? Porque a veces es fácil prometer en campaña política, vamos a hacer más hospitales, vamos a hacer carreteras, hospitales, mejorar la educación, mejorar la salud.
mejorar el tema de la seguridad en el Perú. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo el Estado llega al ciudadano de a pie y le otorga un hospital, un colegio, una carretera? ¿Cómo materializa eso? Y ahí entramos los gestores públicos, ¿correcto? Los gestores públicos somos los llamados justamente, ¿ok? Somos los llamados a materializar los, la agenda política, ¿ok? La gobernabilidad que te plantea una autoridad, un ministro, el Congreso, los poderes que tiene el Estado. Y lo que tú tienes que saber es cómo funciona las compras públicas dentro del procedimiento de contratación. Hay un procedimiento para comprar bienes, servicios, obras y consultorías. ¿Cuál es? Me dirán. ¿Cómo contrato? Yo trabajo en una entidad en el área de contratación, en el departamento de la contratación pública, en logística, en abastecimiento, etcétera. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo yo compro impresoras? ¿Cómo yo compro papel? ¿Cómo yo construyo una nueva facultad? Si soy una universidad pública, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago eso? El artículo 45 de la Ley 32.069, Ley General de Contratación Pública, nos señala lo siguiente. Hay tres fases, tomen nota, tres fases de la contratación pública. Actuaciones preparatorias, esa es la primera. Actuaciones preparatorias. Selección, dos. Segunda fase es la selección y la tercera fase es la ejecución contractual. Lo que vamos a ver el día de hoy es la selección. Obviamente en la nueva ley, ¿correcto? En la nueva ley de contrataciones respecto a la selección. Vamos a conversar el tema sobre cómo funciona la planificación, ¿correcto? En la nueva ley. Vamos a conversar qué criterios han cambiado respecto a la 3022.5 que conocíamos para aterrizar el punto de la nueva ley en la 32069. Cuando tú quieres comprar algo como entidad, recordemos que tiene que haber lo que conocíamos en la antigua ley, un cuadro de requerimiento, ¿ok? Un cuadro de necesidades. ¿Quieres planificar bien tus compras del 2026? Tienes que preguntarte algo concreto. ¿Qué necesito yo como entidad en bienes, en servicios, en obra, en consultoría? El Estado planifica sus compras no en el día a día. El Estado planifica sus compras de manera anual. Puedes proyectar tus compras hoy 2025, proyectar tus compras del 2026 y del 2027 con el sistema de abastecimiento público. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Determinar tu cuadro de necesidades. Yo como ministro del Interior, ¿qué necesito? Y esto va a depender de cada entidad. Cada entidad tiene sus necesidades, cada entidad tiene su misión, su visión a nivel de organización. Y lo que va a hacer es justamente decir, necesito tantos bienes, necesito hacer una obra, necesito contratar una consultoría, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos requerimientos los vas a tener. Para ponerlo en sencillo, es como cuando nosotros hacemos el recado. A ver, cuando hacemos y vamos a hacer compras, no sé, pues el sábado o el domingo, ¿qué haríamos, Nora? ¿Qué es lo que haces cuando vas a hacer compras el sábado o el domingo? ¿Qué es lo que usualmente haces? Una lista previa a la compra, doctor.
École. ¿Y eso en contratación pública, cómo se llama? Cuadro de necesidades. Correcto. Lo mismo que hacemos nosotros como consumidores, lo hace de manera macro la administración pública. Pero la lógica es la misma. La lógica es decir, como entidad, como logística, como área usuaria, con la nueva ley, con en el Departamento de la Contratación Pública, sentarnos y planificar las compras del 2026 y decir, qué vamos a comprar en bienes? ¿Qué necesitamos? ¿Qué contratos ya se van a vencer? Porque tú sabes qué contratos se van a vencer. Tú sabes cuál es tu stock como entidad, como área de abastecimiento, de almacén, de logística. Tú sabes si necesitas alguna obra. Tú sabes qué necesitas en consultoría. Entonces todo eso lo tenemos que planificar y eso lo vamos a poner en nuestro cuadro de requerimiento. Ahora, una vez que yo ya tengo definido, como bien dice su compañera Nora, el tema de decir, ya sé lo que necesito, ya sé que necesito carne, necesito atún, necesito leche, etcétera, etcétera. Ya tengo mi lista. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? A ver, Nora, siguiendo. ¿Qué hago? Una cotización. École, école, école. Muy bien, Nora. Cuando yo ya sé qué comprar, cuando ya sé qué es lo que necesito como entidad, en la nueva ley eso se conoce como interacción con el mercado. El título lo han cambiado, ¿no? Antes se conocía como estudio de mercado. Ahora es interacción con el mercado. En sencillo, ¿qué es lo que vas a hacer? Cotizar, ¿correcto? Le vas a decir a los proveedores, a ver, necesito una empresa de seguridad. Entonces, voy a ver quiénes son las empresas de seguridad y vigilancia privada que están en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Para qué? Para interactuar con ellos. ¿Cómo interactúo, doctor? Interactúo enviándoles un correíto de amor, ¿ok? Donde le vas a adjuntar tus términos de referencia, vas a invitar a que estás en una indagación de mercado y le vas a adjuntar los formatos, los formularios que ya el OS está publicando. Le vas a decir, oye, por si acaso voy a convocar la contratación pública para una empresa de seguridad y vigilancia. Si te interesa, estos son mis requisitos. Aquí te estoy mandando eh, las especificaciones técnicas y por favor cotízame. ¿Qué estamos haciendo? Interactuando con el mercado. Eso te señala la ley 32069. ¿Y en qué fase estamos? En la primera fase de la contratación pública. Tal vez esta es la fase más importante de la contratación pública. Ojo, porque aquí estamos planificando. En actuaciones preparatorias tú planificas. Si tú planificas mal, la segunda fase, que es selección, ya viene con errores. Y esos errores las vas a ver en ejecución de contrato. Esos errores las vas a ver en la gestión. Cuando el titular te diga, oye, pero ¿cómo nos hemos quedado sin medicinas en el hospital? ¿Nadie ha pensado en comprar medicamentos? No, es que no lo pusimos en nuestro expediente de contratación. Y ahí vienen los errores. ¿Por qué? Porque no planificaste. Y eso te va a pasar factura cuando tú no tengas presupuesto. ¿Ok? Porque ¿qué hacemos, Nora? Si, por ejemplo, mandas a tu esposo, ¿no? A tu tóxico, al mercado, le das tú la relación, le das el billete, el dinero exacto, ¿ah? Para pasaje ida y vuelta. En micro todavía lo mandas. Y llega con el recado Nora y no te trae el pollo. ¿Qué haces?
¿Qué hacen? A ver, ¿qué harían? Lo hago regresar. Lo haces regresar. Le das un chancletazo y lo mandas de regreso, ¿correcto? En la contratación pública, ¿es así? Puedes volver, si estás en selección, volver y decir, ups, me olvidé de poner en mi expediente de contratación la compra de tales bienes o de tales servicios. Así quieras modificar tu expediente de contratación, que se puede, Pues, vas a estar condicionado ¿a qué? Al factor presupuesto. Y vas a tener que tramitar una partida presupuestal y decirle, por favorcito, MEF, necesito esto urgente, por favor. Y el MEF, pues no es que tenga dinero. Bueno, la puede tener, ¿ah? Pero el punto está en que ya soltó el presupuesto público aprobado para el 2025. Y tú no le has dicho que necesitas comprar ese bien, ese servicio, esa obra. Recién se lo estás avisando en el camino. Y esa gestión te va a demorar. Y el funcionario, a veces tu jefe, el ministro, el titular de la entidad quiere las compras para ayer todavía, ¿no? Y tú le tienes que estar explicando que así no es, que tenemos que hacer esto, ¿no? Pero volvemos al dónde está el error. ¿Por qué no has planificado en actuaciones preparatorias esto? Nora, a ver, buenas noches, te escuchamos. doctor, alternativamente se puede firmar una adenda que corrija estos errores. ¿Cómo adenda si todavía estamos en actuaciones preparatorias? Como dice usted, faltaba en la compra. Ahí lo que vas a tener que modificar es tu expediente de contratación. Porque ¿cuál es la finalidad de hacer actuaciones preparatorias? ¿Cuál es el producto que nos va a traer esta primera fase que es actuaciones preparatorias? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué hice? ¿Para qué hacemos tanto de actuaciones preparatorias? Estamos revisando cómo funciona esto en la nueva ley, cómo funcionaba, para qué programamos, para qué hacemos esta interacción de mercado. ¿Cuál es la finalidad de esta primera fase de actuaciones preparatorias? A ver, ¿cuál sería? ¿Quién sabe en el chat? Para presentarlo al MEF. ¿Pero qué vas a presentar, María? ¿Qué vas a, qué vas a presentar, María, en el MEF? ¿Ah? María. No me acuerdo exactamente cómo se llama, me parece que es El expediente de contratación. Hacemos actuaciones preparatorias, o sea, lo que quiere el legislador es, en esta primera fase de la contratación que se llama actuaciones preparatorias en la nueva ley 32069, lo que yo quiero como legislador es que todas las entidades planifiquen sus compras de bienes, servicios y obras. Todos sus proyectos la plasmen en su plan anual de contrataciones y me entreguen a mí el expediente de contratación. Ese es el resultado final, elaborar el expediente de contratación. Y para llegar al expediente de contratación, que es el resultado, es el producto final de la primera fase, yo he tenido que hacer mi cuadro de requerimiento, mi interacción con el mercado, el tema de las cotizaciones, la comparación de los precios, ¿correcto? La indagación del mercado, he tenido que hacer mi plan de contratación, mi plan anual de contratación, he tenido que revisar mi presupuesto de apertura, he tenido que revisar con cuánto es lo que le voy a solicitar al MEF para que justamente me habilite el presupuesto público. Entonces, en sencillo, lo que el legislador quiere es planificar. Que tú planifiques bien todos tus proyectos de inversión en bienes, en servicios, en obra pública, en consultorías. Que nada se quede atrás, porque eso es lo que tú vas a llevarle al MEF y le vas a decir, oye, aquí está MEF, eso es lo que necesito, tengo tantos proyectos en bienes, tengo 10, quiero hacer 3 proyectos de obra,
quiero hacer servicios, tengo 10 proyectos, consultorías unas 5 y necesito 30.000 millones para ejecutarlas en el 2025 o el 2026. Así se planifica. Así pides dinero. ¿Ok? Así pides dinero. De lo contrario, por más que tú tengas la voluntad de hacer obras, de hacer servicios, lo que te va a limitar es tu presupuesto. Puedes ver tus recursos que ingresan de manera directa a la entidad, pero no todas las entidades pues tienen una caja donde pueden tener un fondo de recaudación y utilizar, tal vez para compras pequeñas, ¿no? Pero habría que ver qué tipo de entidad estás. Las municipalidades hacen una buena recaudación, pero es el tema de cómo gestionan su expediente de contratación. De eso justamente nos habla el tema de esta primera fase, que es justamente la planificación, ¿correcto? Sin planificación es por gusto que tú puedes tener dinero, pero ya cuando lleguemos a la segunda fase no vamos a saber qué comprar. Y ahí vienen los problemas. No vamos a saber qué lanzar y publicar en el Platicop. Eso va a ser un problema. Si yo no planifiqué mis compras, ¿qué voy a publicar? ¿Qué voy a subir? ¿Qué voy a registrar en el Platicop? ¿Qué es el Platicop? Plataforma digital de la contratación pública, que está integrando el sistema del SEACE, el sistema también de la SUNAT, del RNP, o sea, todos estamos, esos sistemas se está integrando en uno solo, que es la plataforma digital de la contratación pública. Entonces, ojo con esto. Por eso yo les decía, si fallamos en esta primera fase, vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas justamente porque no vamos a saber qué convocar. ¿Qué convocar? Y si hemos hecho un mal estudio de mercado, si hemos realizado una interacción de mercado donde hemos cotizado solamente con 3 empresas, y en la realidad, cuando yo lanzo la selección, la segunda fase de la contratación pública, me doy cuenta que mi realidad es otra. Que yo tenía un monto de valor de la contratación pública que ahora sí se publica en las bases estandarizadas. O sea, antes olvídense del tema del valor referencial, valor estimado, ahora es valor de la cuantía de la contratación. Y esta ya es pública. Y tú le vas a poner cuál es el techo, el tope de cuánto puedes pagar por esa contratación de ese bien, por esa contratación de ese servicio, por esa contratación de esa obra. Así que si tú has hecho una interacción deficiente, has cotizado mal, fallaste en el requerimiento de las especificaciones técnicas, posiblemente esa selección, ese proceso de selección que vas a dar en la segunda fase, se quede desierto. Y cuando se queda desierto vas a quedarte eventualmente desabastecido. Y posiblemente hagas una contratación directa, un proceso no competitivo, por emergencia tal vez. No busques llegar a ese escenario. Por eso comentaba, si fallamos en esta primera fase, es como un engranaje. Si tú vas fallando, el engranaje se rompe y se quiebra la contratación pública. Y los problemas van a empezar a saltar en ejecución de contrato. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué se paralizan obras públicas? Justamente porque hicimos un deficiente expediente de contratación que luego pasó a contratar un expediente técnico deficiente y luego lanzar una licitación pública con un expediente técnico deficiente, y en ejecución de contrato el contratista te dice, oye, este expediente técnico está mal, no te puedo cobrar lo mismo. Y ahí te va a pedir adicionales, mayores gastos,
etcétera, etcétera. Y si tú no cumples, el contratista va a decir, bueno, tampoco voy a ejecutar eso, se van a un arbitraje y ahí la obra, la finalidad pública, se queda en stand-by. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces tu plan anual de contratación es importante, ¿correcto? Tu plan anual de contratación pública que vas a tú tener que ya estar gestionando, es por eso que yo les pregunto a todos los amigos, a ustedes, que a veces ya trabajan en entidades públicas, con sinceridad, ¿ya están planificando sus contrataciones del 2026? ¿Ya están planificando sus compras del 2027? ¿O todavía? No, recién me estoy adaptando a la nueva ley. Ni siquiera mi expediente de contratación que he planificado el 2024 y ahora ya tengo el presupuesto para el 2025, ni siquiera estoy lanzando los procesos. Esa es una realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen ese caso? ¿Alguien quiere comentar tal vez el caso que tenga en alguna entidad donde ustedes están trabajando, donde ustedes están viendo estos temas de contrataciones o no lo están viendo? A ver qué dicen. ¿Qué dice el chat? Qué dice la clase? ¿Cuáles son los...? A ver, ¿alguien quiere comentar algo? A ver, Salomé, buenas noches, coméntanos. ¿Cómo está, profesor, compañeros? Mi comentario más iba al tema de que yo, por ejemplo, trabajo en un área que tiene que ver con el tema de integridad, ¿no? Y también sistema de control interno. Entonces, he estado leyendo un poco sobre la nueva ley de contrataciones y hay una serie de términos, profesor, que, por ejemplo, han cambiado. Que en las leyes que hacen control, que implementan acciones de control a fin de identificar posibles actos de corrupción, ¿no? O mal uso de los bienes o de repente direccionamiento de ciertas obras. Entonces, en la nueva ley de contrataciones, por ejemplo, a los comités de selección ya no se les llama comité de selección, ¿no? Evaluadores, jurados. Evaluadores, jurados, claro, tiene otra denominación. Y en las normas, por ejemplo, en la ley de la Contraloría, que tiene que ver la obligatoriedad que presenten ciertos servidores sujetos obligados que tienen que presentar su declaración jurada de intereses y también el de prevenciones e incompatibilidades, la norma identifica que quiénes son sujetos obligados. Son aquellos que integran comités de selección, por ejemplo, pero ahora que se llaman evaluadores, saldrían, ya no estarían siendo controlados. Es que cuando lleguemos a selección, Salomé, vamos a ver que en la nueva ley ha cambiado los procesos de contratación, las modalidades de contratación. Hay procesos competitivos, no competitivos, y en cada uno hay concurso público abreviado, concurso para contratar el tema de bienes, de servicios, licitaciones, y cada uno, dependiendo a la modalidad que vamos a ver, hay algunas que te dicen, para este caso, sí va a haber comités, para este caso, sí va a haber evaluadores, para este caso va a haber evaluadores y jurados. Entonces, tú tienes que ver cada caso en concreto. Cuando tú fiscalices, tú tienes que ver cuál es la contratación materia de fiscalización. No es lo mismo un concurso público, no es lo mismo que una subasta inversa electrónica, no es lo mismo si estamos hablando de una contratación directa, no es lo mismo si estamos hablando de una licitación pública o de una compra corporativa, etcétera, etcétera. Cada modalidad cambia, ¿ok? Entonces ahí tú como órgano de control tienes que verificar y ubicarte primero. ¿Qué estoy investigando?
que estoy fiscalizando. ¿Y qué me dice el reglamento? Que lo vamos a ver cuando lleguemos a la segunda fase, que es selección, ¿correcto? Pero ya te doy un alcance. Tenemos que ver, tienes que ubicarte en qué modalidad de contratación estás. Y de ahí empezar a revisar lo que te señala la ley. Porque el legislador, y en verdad, esto es un tema, no sé por qué se quiso complicar tanto. Con la antigua ley solamente había el comité de selección, sea cualquier modalidad. Ahora vas a tener que revisar qué tipo de contratación tienes para ver si en algunos son evaluadores, si en algunos son jurados, si en algunos son jurados y evaluadores, o solamente comités. O sea, es todo un tema. ¿Y quiénes pueden asumir como evaluadores? ¿Quiénes pueden tener el perfil como jurados? ¿Quiénes pueden tener el perfil como comités? Cambia, y eso lo dice el reglamento y lo vamos a revisar, ¿ok, Salomé? Pero ya más o menos te doy el alcance. Se ha puesto más complejo, son más de 11 procesos. Son más de 11 procesos. Sí, y no solo eso, profesor, por ejemplo, no todo el mundo, la norma no me parece que dice que no pueden ser locadores, tienen que ser o contrato CAS o nombrado, ¿no? Personal que tenga responsabilidad. Correcto. Y no solo eso, para tener el perfil de comprador, ¿no? Comprador público, tienen que pasar una evaluación. Tienen que ser certificados por el OS y en algunos te piden nivel avanzado, Salomé, los evaluadores. Y el 80% de funcionarios públicos tienen nivel básico. O sea, el legislador no ha visto su realidad, la realidad del Perú. O sea, no estamos preparados. Por la realidad de las entidades públicas, porque incluso ahora hay mayor cantidad de locadores, un montón de locadores y un poquito más. Correcto, esa es otra realidad. Y otra realidad por el tema de presupuesto, pasado en la Contraloría General de la República, que está en alerta roja porque dice, si no me dan presupuesto, yo voy a despedir a más de 200 funcionarios que apoyaban en la Contraloría. Y ahora, ¿cómo está haciendo la contratación? No está haciendo, no los están nombrando. Son pues No, locador no, ha a nivel de sacado, en Contraloría. el caso de la entidad donde estoy, profesor, ha ¿Ya? sacado a todos los CAS nombrados, a todos. Porque no hay A los presupuesto. locadores, también a los locadores. ¿Y qué cosa es? Lo que pasa es que los CAS nombrados eran de la entidad. No es que la Contraloría les pagaba, sino hacían labores de la Contraloría como órgano de control institucional, ¿no? Pero el presupuesto salía del presupuesto de la entidad. O sea, Contraloría ahí no perdía. No es que saliera de su presupuesto. ¿Y ahora qué ha hecho? Ha sacado a todos los casi nombrados de los órganos de control institucional. Y entonces la entidad ha tenido que recogerse su personal, ¿no es cierto? Y lo ha distribuido entre sus oficinas correspondientes. Pero, ¿qué cosa ha hecho ahora los órganos, la Contraloría con los órganos de control institucional? Ha traído, todos son locadores, toditos. Ajá. Va a ser un caos eso. Va a ser un caos en el tema de no va a haber funcionarios competentes y como lo está pintando el reglamento, que estén y asuman la dirección de la segunda fase, que es la selección. Y ahí vamos a tener problemas. Y ese es un problema. Ya salió un informe que no tenemos los funcionarios competentes para llevar el proceso de selección. Cada realidad de la entidad es un escenario diferente. Si pensamos, no, que sí tengo pues, el ministerio tal, ok, lo podrás tener como ministerio, pero háblame de la municipalidad de tal provincia o tal entidad. Cambian las realidades. Y eso es lo que debió analizar el legislador antes. Ya, estamos con la nueva ley, estamos en el camino.
hay que flexibilizar la norma. Hay que dar periodos y de eso se está haciendo. Debió haber hecho una marcha blanca de por lo menos, no sé, unos 6 meses, ¿no? Claro, eso es lo que yo he comentado en otros foros, que la implementación, digamos, pudo haberse dado desde ahora, desde el 22 de abril, pero ya cómo vamos a ejecutar y vamos a planificar esto desde el próximo año, ¿ok? Pero si ahora estamos con las deficiencias de la administración pública en planificación, en no tener el personal, en llenarse de locadores, efectivamente, un locador, o sea, entendamos que la lógica de la ley, el espíritu es bueno, porque si eres un locador, al final haces digamos, un tema de irregular y te vas y no pasó nada. Pero si ya eres un funcionario, un servidor público, ahí viene la responsabilidad. Es por eso que la nueva ley también ha previsto, esto un poco para amarrar ese tema, ha previsto, independientemente de tu régimen, ahora sí no te vas a salvar. Independientemente si eres CA, si eres locador, etcétera, y has participado en un hecho irregular, igual vas a ser pasible de sanción. Así que ojo con eso porque eso lo dice la ley 32069. Ahora sigamos avanzando. Entonces, en esta primera fase de la contratación pública, que es actuaciones preparatorias, hay actores en la contratación pública que está regulados en el artículo 9, que está la Dirección General de Abastecimiento del MEF, la DGA, ¿ok? DGA, Dirección General de Abastecimiento del MEF. Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, OS. Central de Perú Compras. Tercero, entidades contratantes. Hay más de 3.000 entidades a nivel nacional. Y los proveedores. ¿Saben cuántos proveedores tenemos inscritos al día de hoy en el RNP? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? A ver, suéltenme un... 25.000. Frío, frío, frío. ¿Cuántos creen? A ver, pongan en el chat. ¿Cuántos proveedores tiene el Perú? 14.000, no. Frío, frío, frío. Es más, es más. 250.000. Frío, sí. 50.000 me dicen, no. Hay más de 1.000.000 de proveedores. Hay más de 1.000.000 de empresas pequeñas, micro, régimen general, registradas en la RNP. Hay más de 1.000.000. Ahí está el dato, 1.200.000, aprox. Ahí está, más exacto, Franklin, bueno. Profesor, una Sí. pregunta. Y Ujú, cuando uno hace la consulta en la RNP de esas entidades, ujú. al hacer la consulta también sale quiénes la conforman, quién es su directorio. Claro, todo está en la RNP. Tú puedes escanear quién es el proveedor, quiénes son sus gerentes, los accionistas. Puedes filtrar eso. Ahora, hay más de 1.000.000, ¿ok? Pero ¿saben cuántos contratan de manera efectiva con el Estado? ¿Saben cuántas empresas contratan de manera efectiva con el Estado peruano? 25.000 el 2023, 28.000 el 2024. O sea, estamos hablando que las empresas que contratan con el Estado de manera efectiva en el Perú, a nivel nacional, son el 2%. 2%. ¿Ok? O sea, tú puedes estar en la foto del RNP, tú puedes decir, yo tengo mi RNP, yo estoy en la RNP, soy proveedor, pero ¿has firmado un contrato? ¿Has ganado una licitación pública? ¿Has ganado un concurso público? No. Entonces es muy poco la competencia. Y eso llama la atención, ha llamado la atención al legislador, porque en su exposición de motivos de esta nueva ley 32069
Algo que le preocupa es la poca competencia que tenemos a nivel de compras públicas. ¿Ok? Y ahí ya yo he comentado en otras clases cuáles son los diferentes factores por la poca competencia que tenemos en el Perú. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Eh, hemos ido conversando sobre las funciones, Tribunal de Contratación Pública. A ver, aquí está. Artículo 46. Profesor, una pregunta Sí, sobre el plan de contrataciones. ajá. Para tenerlo claro. Este plan de contrataciones, como usted mencionó, antes del expediente de contratación, todo lo que se va a comprar el próximo año, ¿no es cierto? El siguiente. En el expediente de contratación van a estar todos los proyectos, todas las bases, todos los concursos. Ahí se va a designar quiénes van a ser los evaluadores, el tema del comité o los jurados, todo tiene que estar en tu expediente de contratación. Los evaluadores también. Sí, claro. Cuando tú ya haces tu expediente de contratación y dices, yo necesito comprar en mi entidad 20 camionetas, tú ya vas a tener en tu expediente de contratación, tener el proyecto, tener las bases, tener los términos de referencia, las especificaciones técnicas, quiénes van a estar ahí, como los encargados, los funcionarios que va a designar el titular de la entidad o el responsable que van a llevar a cabo y adelante la segunda fase de la contratación pública. O sea, tú estás haciendo todo este expediente de contratación para pasar a selección. En selección, ¿qué es lo que vamos a ver? Convocar para elegir al mejor proveedor. Entonces tú ya tienes que armar tu proyecto. Por eso te decía, les comparaba, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a comprar? Hacemos la lista. En la lista tiene que estar de recado, tú tienes que poner todo lo que necesitas. No te puedes olvidar nada. Y ahí va a estar especificado su costo, etc. Es lo mismo que hace la En entidad. esa lista también se pone el precio promedio. Ahora sí se va a publicar. Eso se llama el monto de la cuantía de la contratación. En la antigua ley se conocía como valor referencial o el valor estimado, que antes era secreto. No se publicaba en las bases. Ahora sí, se publica y te dicen, a ver, para la contratación de una empresa de limpieza, yo puedo pagar como entidad 2 millones. Ahí está. Los proveedores la van a saber. Y se van a lanzar, obviamente, sabiendo hasta cuál es el tope que puede pagar esa entidad para esa contratación. Esa cuantía está en base a un histórico, me entiendo también, Al profesor, ¿no? histórico y también a tu estudio de mercado. Es por eso, si tú eres OSI, tú tienes que decirle, ¿y por qué solamente has invitado a cotizar a 3 empresas o a 5 empresas? Si en la RNP hay 50 empresas, ¿por qué has hecho esa interacción de mercado de esa manera? ¿Me sigues? Porque desde ahí empieza la corrupción. Ojo, desde ahí se inicia. Funcionamiento. Claro, desde la planificación, desde la primera fase de la contratación, se inicia la corrupción. El Club de la Construcción, lean, ¿cómo planificaba el Club de la Construcción? En la interacción de mercado, en el estudio de mercado, solamente los contratistas, las constructoras A, B, C, que pertenecían al mismo grupo, cotizaban. ¿Y cómo crees que te cotizaban? ¿Al precio real o te inflaban el precio? ¿Qué crees? Claro. Inflado. Si en la realidad te costaba 50, te cotizaban 2 veces más eso. Y luego se presentaba la empresa que ya habían concertado en esta competencia desleal y le decían, ya ok, tú vas para esa obra y listo. Y terminaba ganando, único postor, ya sabía cómo salía el estudio de mercado, ya sabía cuáles eran los costos, toma. ¿Quién paga esa factura? ¿La entidad? Todos nosotros pagamos esa factura.
Es por eso que tiene que haber un control ¿Por qué hay concurrente. una normalización en ese sentido, profesor? Es que no Por hay... ejemplo, le Es, doy un sí. clarito ejemplo. Por ejemplo, si se tenía que, a ver, de comprar, digamos, puede ser, en el mercado, en la calle, digamos, se día de almacén, tienen que decir que no hay, y si no hay, ellos tienen que comprarlo ya. Pero al hacer la comparación de precios, cuando se compra por la vía regular, o sea, Ya. a través de, ¿no? De la misma entidad, a veces el precio es hasta 2 o 3 veces más cuando lo compran así, incluso hasta por mayor, ¿no? Porque no compran uno solo, compran pues unos 300, 500, ¿no? Para toda la entidad. Y cuando uno va a comprar un hito a la librería, te cuesta pues unos Claro, no es lo mismo 50 comprar soles pues... y el otro cuesta 150 soles. ¿Por qué hay esa sensación o esa normalidad en ese sentido? Es que has hecho una mala planificación. Volvemos a lo mismo. En la primera fase de la contratación, que es crucial, has fallado en la interacción con el mercado. No has cotizado bien o solamente te has proyectado a comprar algunos cuando has podido la compra, digamos, en volumen, te pudo bajar los costos. Entonces, yo te digo que en algunos casos, donde entra la corrupción es a partir de las cotizaciones. Es por eso que ahí tienen que entrar el control concurrente, el control simultáneo, para que tú puedas detectar eso a tiempo en la primera fase y corregir. Y preguntarle lo mismo que tú estás diciendo, Salomé. ¿Por qué como entidad contratante? ¿Por qué como autoridad de la gestión administrativa? ¿Por qué como área usuaria, área tecnológica de la estrategia? ¿Por qué como dependencia de la contratación? Tú estás determinando estos precios, ¿por qué estás elevando estos precios cuando el mismo mercado te da otro y hasta a veces más barato? ¿Ok? ¿Sí, Salomé? Profesor, Ujú. Ok. Listo, entonces, el artículo 25 de la nueva ley 32069 nos señala quiénes son las entidades contratantes. Y era lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Quiénes son los encargados del proceso de contratación en actuaciones preparatorias, en selección, en ejecución del contrato? Las entidades contratantes, que son las administración pública que todos conocemos, ministerio, municipalidades, gobierno regional, el Congreso, etcétera, etcétera, cualquier entidad pública, hasta las empresas privadas del Estado, tienen un titular de la entidad. Es la cabeza. En una municipalidad, ¿quién es la cabeza? El alcalde. En un ministerio, ¿quién es la cabeza? El ministro, el titular de la entidad. La autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Que es el responsable de la aprobación, autorización, supervisión de los procesos de contratación de los bienes, servicios y obras. El área usuaria también está ahí, que es la unidad de organización cuyas necesidades pretendan ser atendidas en el cuadro multianual de las necesidades para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de cada año, en bienes, en servicios, en obra. ¿Correcto? Área técnica y estratégica. Es la unidad de la organización, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol de área usuaria para que se formulen los requerimientos de otra o de otras a nivel de organización. Esta área técnica estratégica es una nueva área que está implementándose en la ley 32069. Está la dependencia encargada de las contrataciones, que es la unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios, obras
incluida la preparación de la estrategia de contratación. Están los compradores públicos, que son los funcionarios o servidores de la dependencia encargada de las contrataciones. Son responsables de realizar las actividades relativas a la gestión de contrataciones. ¿Ok? Entonces, fíjense que a nivel de la nueva ley encontramos el titular de la entidad, la autoridad de gestión administrativa, el área usuaria, el área técnica estratégica, la dependencia encargada de las contrataciones, los compradores públicos. ¿Correcto? Las responsabilidades en los procesos de la contratación, y justo era lo que comentábamos, ¿no? ¿Quiénes son los responsables en los procesos de contratación a nivel de la primera fase, en las actuaciones preparatorias? Y esto va a depender mucho de la organización de las entidades, porque no todas las entidades tienen una misma organización, no tienen un mismo ROF o MOF, un manual, un reglamento de funciones. Cada entidad tiene diferentes manuales y reglamentos de funciones para los servidores y funcionarios públicos. Pero la determinación de las responsabilidades en los procesos de contratación se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule las personas. ¿Ok? Pero el reglamento ya señaló que independientemente si eres CAS, si eres contratado, si estás ahí como funcionario, asume responsabilidad de acuerdo al cargo que tú ocupes a nivel de entidad contratante. Que ya hemos visto, esto está en el artículo 25 y 26 de la ley 32069. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más hay en el tema de la... a ver acá, modelo de contrato? Esto lo dice el artículo 45. Ya. Entonces, para ir resumiendo, el artículo 45 señala las tres fases de la contratación pública, que es actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual. Hoy día estamos viendo lo que es actuaciones preparatorias. Resumiendo, el primer paso, tienes que hacer la elaboración del requerimiento. El artículo 46 te habla de que tú tienes que hacer la elaboración del requerimiento en palabras sencillas, como lo conocíamos en la antigua ley, cuadro de necesidades que vas a tener que realizar dentro del plan multianual para las contrataciones de bienes, servicios y obras. Vas a tener que hacer la formulación del requerimiento, la programación presupuestaria. ¿Ok? Ese es el primer paso. Luego vas a tener que interactuar con el mercado. Ya hemos hablado de qué se trata la interacción con el mercado. Vas a determinar por qué interactuamos con el mercado. ¿Qué es lo que yo quiero saber cuando interactúo con el mercado? Tienes que saber la cuantía de la contratación. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta ese determinado? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta lo que vas a contratar? ¿Ok? Lo que vas a comprar. A ver, un minuto. No más. Profesor, una consultita. Sí. ¿La interacción con el mercado lo hace el área usuaria o lo hace Área usuaria. el área de compra? Área usuaria. Área usuaria. Doctor, una consulta. En la parte de interacción con el mercado, cuando se envían, cuando se abre la plataforma para que los proveedores envíen sus compras, ¿cuánto tiempo dura? En teoría, esto lo tendrías que cerrar en menos de un mes. ¿Ok? La interacción de mercado. Ahora lo vamos a ver en detalle cuál es lo que dice el reglamento respecto a los plazos. Porque si uno revisa el artículo 47, no establece un plazo, que ahora lo vamos a ver más adelante, el reglamento nos da el alcance. Con la anterior ley, tú hacías este estudio de mercado dentro del mes que tú podías mandar cotizaciones, podías absolver algunas consultas, algunas eventuales aclaraciones
sobre tu cotización. ¿Ok? Pero la nueva ley nos dice que a través de la interacción de mercado las entidades contratantes determinan la existencia de la oferta y la competencia. Para eso, obviamente, tú tienes que ver el valor histórico y también el tema de las cotizaciones que estás realizando actualmente para la elaboración de la cuantía de la contratación. Vas a tener una estrategia de contratación que básicamente es lo que conocíamos como el plan anual de contrataciones. Con la nueva ley estamos hablando de la estrategia de contrataciones que vas a tener que analizar el proceso de análisis integral y las variables tanto para la contratación de bienes, servicios, obras, de acuerdo a lo que se planifique a través del plan multianual para las compras que vas a realizar en el año fiscal. Ya hemos hablado del expediente de contratación que viene a ser el resultado final sobre esta primera fase. O sea, yo he hecho todo esto, lo que ya he señalado, para llegar al producto final. ¿Cuál va a ser el resultado de la primera fase de la contratación pública? Viene a ser el expediente de contratación regulado en el artículo 51, en el cual el expediente de contratación contiene la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas también las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias. Ahora, ¿por qué hablábamos de los evaluadores? Porque en los evaluadores también van a tener que estar incorporados en tu expediente de contratación. Los procedimientos de selección también tú los vas a tener que definir en tu expediente de contratación, que van a ser procedimientos competitivos y no competitivos. Y los procedimientos de selección competitivos estarán a cargo de los evaluadores, ¿ok? Los evaluadores, los cuales pueden ser los compradores públicos de las dependencias encargadas de las contrataciones, comités o jurados. Pero esto se va a tomar en cuenta dependiendo a las 11 modalidades de contratación que nos dice la ley 32069. Porque en los evaluadores, dependiendo si estamos hablando de procesos competitivos o no competitivos, vamos a estar encargados de la dependencia de la contratación o los comités o jurados conforme a los requisitos, condiciones y excepciones establecidos en el reglamento. Por eso que en el reglamento nos habla de los 11 procesos de contratación, que ahí, si uno revisa, tiene que ser muy minucioso cuándo va a participar un jurado, cuándo va a participar un comité, en qué tipo de procesos en qué tipo de modalidades vamos a hablar de estos funcionarios responsables que van a llevar adelante toda la segunda fase, que es selección. ¿Qué más nos dice? Los comités o jurados cuentan con la conformación con expertos en el objeto de la contratación de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento. Y esto comentábamos hace un momento, el tema de qué nos dice el reglamento, y el reglamento pone la valla alta. En algunos casos pide que el funcionario público esté certificado por el por el OS a nivel avanzado. Y son pocos funcionarios, son pocos abogados que tienen la certificación nivel avanzado. Así que ojo con eso. Los comités o jurados adoptan decisiones necesarias para el desarrollo del procedimiento de selección, sin alterar o cambiar o modificar la información del expediente de contratación, porque el expediente de contratación se ha elaborado en la primera fase por el área usuaria, entonces no puede ser adulterado, modificado por
ya sea el comité o el jurado, salvo los factores de evaluación y las excepciones establecidas en el reglamento, que básicamente te dicen, ¿quieres modificar algo comité o jurado? Con la nueva ley tienes que tener la autorización y coordinación con el área usuaria, ¿correcto? Entonces, es importante llegar a la culminación de esta primera fase. Claro que sí, porque efectivamente uno va a tener que planificar sus compras para luego pedir el presupuesto, y con el presupuesto aprobado vamos a pasar a selección. Y en selección les voy a enseñar dónde vienen los temas de corrupción. Los temas de corrupción que a veces pasan por los evaluadores, por el comité, por el jurado, que ya vienen direccionados a darle la buena pro a una determinada empresa. ¿Cómo luchar contra la corrupción? En la selección, consultas y observaciones, elevación del pliego, recurso de apelación. Pero en la nueva ley vamos a ver si hay licitaciones públicas para las contrataciones de bienes, obras, concurso público para las contrataciones de servicio. ¿Ok? Bien, si hay preguntas, si hay comentarios, avísenme. Ya que hemos hablado de la primera fase, la próxima clase vamos a hablar sobre selección, ¿correcto? Vamos a hablar sobre selección. Les voy a enseñar el paso a paso de lo que dice la antigua ley y de lo que dice también la nueva ley, ¿correcto? A ver, Salomé, ¿tenías alguna pregunta? Profesor, por ejemplo, con esta nueva ley de contrataciones, como ahora el área usuaria va a ser el responsable de preparar los términos de referencia, ¿no? El requerimiento, el estudio de mercado, cuando haya algún reclamo por alguno de las empresas que quieren licitar, ¿no? Y quieren participar en esa licitación, ¿a quién se lo van a hacer? Ya no se lo van a hacer a abastecimiento, sino al área usuaria. ¿En qué fase estamos hablando? ¿En selección? Sí. En selección va a depender, esas se las van a tener que llegar a los evaluadores, dependiendo a qué tipo de modalidad estamos, sea el comité o a los jurados. Ellos van a estar encargados y responsables de absorber cualquier consulta y observación a las bases. Yo hago una consulta como participante cuando hay alguna ambigüedad en las bases. Yo hago alguna consulta sobre las bases cuando yo tengo o solicito algún tipo de aclaración a las bases. Hago una observación cuando yo detecto alguna transgresión a la ley de contrataciones. Es decir, las bases ya están direccionadas. Esas bases ya son un terno a la medida para que gane un determinado proveedor. ¿Qué es lo que no quiere la ley? Entonces yo tengo como proveedor, como competencia, oportunamente en la fase de selección, realizar mis consultas y observaciones a las bases. Eso lo vamos a ver, Salomé, en la segunda fase de la contratación pública, que es la selección. ¿Correcto? Profesor, gracias. Ok. Bien, si no hay más preguntas, tengo que cuidar mi vocecita. Nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora en la clase de contratación pública.